Alternativa Sonora. Código Libre. Amigos de Código Libre, bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Hoy tengo el gusto de que me acompaña un teatrero. Le haces mucho al teatro, según parece. Sí, Luis teatrero, Bravo. muy bien. ¿Cómo Muchas estás? gracias. Bien, gracias. ¿Tú? Gracias a todos los amigos que nos pueden estar viendo por Facebook o bien que nos pueden estar viendo por Vida Televisión. En su momento, gracias también a quienes nos sigan por Spotify y por radio también. Y pues empezamos, Luis. Tú ya estuviste hace 15 días, más o menos, aquí en Código Libre. Aquí en Código Libre, con Eduardo Quintero. Con Eduardo, sí. Un poquito del perfil profesional que tienes. ¿Cómo te defines? ¿Artista? Teatrero. Teatrero. Ahorita platicamos de ello un poquito. Claro. Pero bueno, te comentábamos que en este programa tratamos de verlo desde una perspectiva social. Sí. Un poquito cómo es que resolvemos o intentamos resolver problemas comunes a la sociedad y bueno, cómo es que funciona el teatro para ello. Y por eso que le llamamos, a sugerencia tuya, teatro y resiliencia. Así es, sí. Vaya que nos hace falta en todos los sentidos. Fíjate que a veces, esto va a ser una charla, desde luego, y empezamos con ello. Me resulta abrumador ver, por ejemplo, yo me dedico, entre otras cosas, al desarrollo de los municipios, cómo modernizar los municipios. Y justo tenía una reunión la semana pasada y se presentaron unos compañeros de una red de investigadores de municipios y justificaban su trabajo dando una lista de todos los problemas que tienen los municipios. Uh-huh. Y si vamos a cada campo pareciera que es lo mismo, como que nos encanta dar un listado de todos los problemas. Sí tenemos muchos problemas, pero mi comentario resulta abrumador. Y entonces hay que buscar esa ventanita de cómo podemos generar resiliencia, por lo menos, cómo podemos sentirnos mejor en medio de todo esto, cómo a fin de cuentas sonreír. Y luego ya también para empezar a entrar en materia contigo, por ejemplo, he visto 3 obras puestas en escena de teatro independiente que recientemente lo descubrí y me encanta. A veces veo la cartelera de cine y digo, no, mejor me voy al teatro independiente, y he ido a verlo. Y he visto ya 3 obras vinculadas con el problema de las agresiones hacia las mujeres. Sí. Uno muy sordo, muy agresivo, muy crudo, y nada más, digamos, no te dan esa esperanza que luego el público necesita, con el que necesita salir, digamos. Luego otro más suave, digamos, uh-huh, pero sigue siendo duro. Y uno más, el de Femininjas, que vino hace mucho. Bueno, sí está el problema, pero también nos hacen reír y también, digo, sobre todo nos hacen tener esperanza. Y esa esperanza yo creo que es la que nos motiva a hacer las cosas, a ponernos de pie y trabajar también. Seguramente estos mensajes que son muy crudos lo logran en la medida de lo posible, y eso es lo que quiero platicar contigo, tus impresiones. Pero cuando hay un mensaje de esperanza, también se logra eso, y me parece que se motiva más. Yo acabando de ver esa puesta en escena, lo primero que pensé es ojalá que llegue la piedad para que la gente se motive, se entusiasme y se levante, se motive a hacer algo al respecto. Tan solo la disposición de las personas, tan solo la empatía que se genera con las personas, con ese sesgo que tienes de esperanza, de empatía, es importante, y a eso me refiero con todo este rollo que te estoy echando. Sí. Porque yo sé que tú además eres director y realizas, armas tus propias historias que quieres contar, digamos, y entonces queremos que nos cuentes cómo armas tú tus historias precisamente, cuáles son las historias en las que estás trabajando, por ejemplo, ahora, qué temas son los que te preocupan,
Y bueno, vamos empezando por ahí, Luis. Muy bien, pues muchas gracias por el espacio. Pues sí, con lo que comentabas de las obras que tienen como diferentes formas de abordar un tema y de presentarlo, creo que el teatro tiene justo esa responsabilidad. Puede ser directamente darte una esperanza, ¿sabes? O durante la obra que puedas tener hasta cierto punto la vivencia de la experiencia, y al final puede venir ese dejo de esperanza. Pero generalmente o muchas veces también eso lo dejamos al público. En la misma obra de teatro no resolvemos, no damos, podemos dar una opinión, pero no la solución. Entonces presentamos el problema, sea crudo, sea emocional o sea como sea divertido, porque también hay formas de llegar, y creo que es la más sana, de llegar con muchos temas desde la diversión, desde el estar en un estado muy, muy tranquilo. Y entonces son estas diferentes formas de abordar los temas que presentamos al público. Yo creo y siento que las obras que nos dejan una sensación de emoción enfocada al dolor o enfocada a la forma en la que experimentamos el momento, creo que son las que nos hacen reflexionar. Y no hay una intención tampoco. Finalmente los que hacemos teatro independiente es presentar las historias que estén basadas siempre en historias reales o en historias ficticias, pero siempre vamos a encontrar esa emoción y ese sentido humano. Y es por donde yo me gusta abordar los temas, ¿no? Buscar esa parte humana, buscar esa parte sensible, desde el trabajo de creación, para que los mismos actores vayan teniendo esas emociones, aunque no son vividas, que las puedan vivir por medio de la dramaturgia y que la podamos vivir durante el proceso de montaje de una obra. Oye, tú como director, digamos, lo que armas, lo que montas, ¿tiene que ver con tu estado de ánimo o nada que ver, es independiente? No, yo entro al mismo proceso que hago con los actores. A veces yo mismo trabajo con ellos en el sentido de ejercicios escénicos, por ejemplo. Algunos sí estoy fuera, porque lo que yo necesito es observar cómo se mueven, cómo interpretan, cómo se expresan. Pero muchas de los ejercicios los hago junto con los actores, para que yo también esté en ese sentido neutral, en ese sentido puro, por decirlo así, del texto, de los personajes, de la historia. Sí influye mucho, no tanto el estado de ánimo, pero sí la forma de ver la vida de cada quien. Pero es una responsabilidad que tenemos los directores de tratar de ser de verdad muy neutrales al momento de abordar un texto y poder rescatar de él lo que nos está contando el dramaturgo y lo que queremos nosotros también contar por medio de. Entonces no es tanto que sea como emocional o como el estado de ánimo, ¿sabes? Ajá. Que también en ese sentido, como te digo, con los actores trabajo eso, porque tú vienes de la calle y no sabes cómo viene cada uno, ¿no? Si hay tráfico, si comieron o no comieron, si vienen trabajando, si están de malas, si tuvieron un problema en casa o están muy felices. En cualquiera de esas emociones siempre debemos buscar la neutralidad, poder canalizar esa energía, llegar a una relajación antes de emprender el viaje que es el teatro. Entonces, todas esas emociones, la que sea, trato siempre de neutralizarlas antes de trabajar un texto. Oye, para conocer un poco más sobre esto del teatro independiente y sus formas, estás trabajando recientemente con lecturas dramatizadas, ¿les llamas? Sí. Si nos platicas un poco más, ¿qué es esto? Sí, pues es una lectura básicamente de un texto dramático, obviamente, en el que toda la interpretación es únicamente con la voz del actor. En mi caso muy particular, trato también buscar esa neutralidad en el sentido visual. Es decir, no hay movimiento dentro del personaje con el actor y con el texto, porque finalmente también el tener el texto en la mano te estorba.
para hacer algún movimiento. Entonces yo lo que hago es que no lo hago con movimiento. Los actores están sentados en un mismo sitio. En ese sitio pueden mover sus manos, vaya, no es robotizarlos. Trato también de que no tengan contacto físico ni visual entre los actores, para que ellos también tengan la experiencia de estar imaginando y visualizando el texto que están interpretando solo con su lectura. Vaya, no es como muy rígido, al contrario, tiene que estar muy suelto. Pero es una experiencia bien bonita y bien importante para los actores, ¿no? La lectura para el teatro y el uso de nuestra voz es básica. Es básica, es la gran diferencia que tenemos con el cine. El cine sí es visual. En el cine podemos estar en silencio y estar interpretando. En el teatro también se hace, pero nuestra principal arma en el teatro, herramienta, es la voz. Entonces, una lectura dramatizada es eso, es interpretar el personaje. Y para eso, pues bueno, en mi caso no es solo abordar el texto. Hay previo ensayos, hay ejercicios escénicos. Por eso el taller que estoy impartiendo se llama Teatro y Lectura, porque vamos de la mano, no nos enfocamos solo al análisis de texto o de análisis de personajes, sino que vamos a crear también las emociones, los movimientos, de hecho, y que tú lo llevas. Hay una memoria emocional, sensitiva, que debemos tener los actores, incluso corporal, física, que podemos utilizar al momento de estar leyendo. Entonces es lo que estamos trabajando justo ahora con este equipo que hemos hecho. Y dijiste otra parte que también me llama la atención, sí, que estás llevando a cabo talleres. No sé si con esto estás formando, digamos, actores, o son actores ya hechos. ¿Cómo no, es esto? Son nuevos. Estoy muy contento porque son chicos nuevos. La mayoría tiene 19 o 20 años. No han tenido contacto con el teatro. Entonces, la idea de hacer este taller justamente es eso: tener este acercamiento con el teatro desde la lectura y a la par estar formando actores, que es la intención que tengo, para en algún momento sí ya tener una producción o un montaje. Es una parte interesante propio. Generar la semilla, como dice, ser un semillero de ellos. Sí. Ya lo he comentado con Tania Bañales, sí, la directora de ese arte, donde estás ahora llevando sus talleres aquí en La Piedad, Michoacán. Pero bueno, la intención no es hablar de ese arte, sino hablar del concepto de teatro independiente, y en este caso del teatro de la lectura dramatizada. Así es. Todo esto que de repente para mí es nuevo, saber que existe, o al menos saber que ese es el concepto que estamos viendo, porque en eso también radica la importancia de ay, qué aburrido está, o qué padre está, claro, de saber qué concepto estás viendo, qué tipo de teatro estás viendo, y con ese mínimo concepto o entendimiento puedes apreciar mejor la obra. Como dices, diferentes formas de abordar un problema o una temática, pero hay que tener unos elementos mínimos para entenderlo. Y a mí me ayudan mucho estas charlas que tengo con ustedes. Qué bueno, me da mucho gusto. Y me gusta mucho este concepto que se tiene desde todo ese arte, desde ahora contigo, en colaboración contigo, para hacer un semillero de actores, sí, que son jóvenes, que no Así han es. tenido, me llama la atención, no han tenido acercamiento con el teatro. ¿Qué edades tienen ellos, estos chicos? Pues están entre, te digo, los 19 años, están estudiando, actualmente están la mayoría terminando la prepa. Tengo algunos que sí ya han tenido acercamiento con el teatro aquí mismo en La Piedad, están en otros talleres, como en el de teatro musical, y el taller lo estoy llevando más bien en Escuela de Artes, pero siempre como independiente, no centro mi trabajo solo en una institución. Entonces el taller lo estoy dando en la Escuela de Artes, que es la municipal, y las presentaciones a público, que también me interesa que los chicos estén teniendo la experiencia, valga la redundancia, de tener el contacto con el público, porque un proceso siempre va a ser el creativo, el proceso de montaje, pero llega un parteaguas, y ese parteaguas es a partir del estreno y lo que te enfrentas en tu temporada,
ya con público en vivo, ya con luces, ya con otra ambientación, ya con este contacto que tenemos con la gente, ya surge otro proceso dentro del teatro independiente. Entonces ahorita todas las presentaciones las vamos a hacer en CEARTE con Tania Bañales, y pues bueno, también estoy aportando al hecho de empezar a formar actores, que es lo que me interesa hacer. Entonces tú estás con los talleres en la Escuela de Artes del municipio. Del municipio, y así luego es. Para que se monte una escena en CEARTE, digamos. En CEARTE, ahorita vamos a ocupar este espacio. Ahí es donde vamos a estar haciendo las lecturas. Y pues bueno, hay otros proyectos. Te puedo decir, estoy trabajando también de la mano con el Observatorio Cultural de la Piedad, con la Casa de Cultura, y vamos a empezar también a crear y a traer espectáculos escénicos, porque no solo es el teatro. En mi caso, soy director de teatro, pero también me gusta hacer la difusión o la promoción del arte escénico, que incluye música y danza. Entonces, en este mes, que para los teatreros es bien importante, el día 27 de marzo es el Día Mundial del Teatro. Entonces vamos a tener muchas actividades aquí en La Piedad, tanto en CEARTE, en la Escuela de Artes, en la Casa de Cultura. Vamos a ir a otros espacios nuevos que también los vamos a incluir como en esta labor de promoción y de difusión. Entonces, en este mes viene un monólogo, viene clases y una presentación de tango. Van a venir también títeres, que también estamos ya trabajando en esto. Entonces, una labor importante, y respondiendo a tu inquietud de lo que hacemos los independientes, es justamente eso: poder adecuarnos, poder intervenir los espacios que a veces no son escénicos. Tengo que hacer el comentario: aquí en La Piedad no hay un teatro en forma, no existe. Entonces, ¿qué hacemos los teatreros? Pues no nos podemos ir a buscar teatros a otros lugares, tenemos que traer el teatro acá, aunque no haya espacios. ¿De dónde eres tú? Yo soy de la Ciudad de México. De Ciudad de México. Así es. Y déjame decirte que seguramente ya te dijeron que había un teatro todavía hace unos 12 años, me parece, el Cineteatro de la Piedad. ¿El Diana? El Diana, Diana, sí. Y lo tiraron. Y faltó si tú y CEARTE y la Escuela de Artes hubieran estado en ese momento, generando algo muy importante de lo que a fin de cuentas estás hablando, de esos vínculos, de esas colaboraciones, de esas redes de colaboración. No sé si esas instituciones ya se dieron cuenta, pero más que todo ya ven el potencial que se tiene de colaborar todos juntos, porque tú los acabas de enlistar a todos ellos: CEARTE, Escuela de Artes, el Observatorio de Cultura. De Cultura, la Casa de Cultura. La Casa de Cultura. Así es. Pues se dedican a eso, se supone. Qué lástima que este momento no fue hace 12 años, 13 años, porque algo se pudo haber tenido de sensibilidad para no tirar un edificio que además era interesante. Era feo porque estaba descuidado, pero la infraestructura, rescatándola como se usa, rescatando el patrimonio, en este caso de la ciudad, hubiera sido un proyecto muy bueno. Y ahora es un predio para una tienda de conveniencia. Así es. Sí, exacto. Y ahí también creo que se puede tomar el tema de resiliencia. ¿Qué sucedía hace 2 años en La Piedad? Que no solo los artistas no alzaron la voz, sino también la sociedad. La sociedad necesita el arte. Era un predio privado, es decir, propiedad de personas, pero son personas sensibles. Lo he visto, yo que habito esta ciudad. Los empresarios de esta ciudad, y seguramente de muchas ciudades, son sensibles. Si tú les sabes explicar las cosas, entienden los proyectos, y son también muy altruistas y son capaces de donarte el predio, de donarte el edificio o lo que se necesite. O si se pudo haber manejado de forma independiente, ¿sabes? Que ellos también pudieran empezar a invertir, a producir. O sea, creo que hubiera llegado a un buen acuerdo. Sí tengo conocimiento de este espacio, de este lugar.
Está lo que era el Cine Cárdenas también, que es un edificio histórico completamente desperdiciado. Lo que veo es que tampoco hay un auditorio municipal en La Piedad. No hay donde están haciendo sus eventos. ¿Sabes qué hay? Que lo habrás visto ya, los... ¿cómo se llaman estos espacios? Esos múltiples que le dicen, que son entre el auditorio y la cancha de básquetbol y las gradas. Claro, pero finalmente tiene una acústica muy mala. Eso, exacto. Es una acústica muy mala. No, vaya, las condiciones tal vez no estén, pero justamente el teatro independiente es lo que hacemos, adecuarnos. Finalmente el objetivo es que el teatro llegue, que el mensaje llegue, que la experiencia se viva. Por eso es un arte vivo. Por eso Oye, y bueno, yo veo que tienes mucho potencial, que puedes ofrecer mucho a la ciudad con estos vínculos que ahí están, como que los moviste, como que ayudaste a sacudirlos. Lo mejor sería que no te dejen ir, pero tú vienes nada más por una temporada, unos meses. Sí, por una quiero preguntar temporada. También cómo es que llega un director de teatro a una ciudad pequeñita como esta, y con qué perspectiva, cómo fue la invitación. Pues más bien, yo tengo lazos familiares aquí en La Piedad. Mi madre y mi abuela materna son de aquí, mis abuelos maternos son de aquí, de la Piedad. Entonces tengo un vínculo muy, muy estrecho aquí en la ciudad. Y ahora en tiempos de pandemia, en que el teatro justamente fue resiliente y se pudo adecuar a otros medios electrónicos, tuve la oportunidad de poder venir acá, estar viniendo por temporadas. Entonces por cuestiones de pandemia pues no había accionado. La verdad es que no yo tenía muchas ganas de hacerlo. Sí estuve, como muchos y como la mayoría, estudiando en casa con talleres y cursos en línea, pero no en acción, ¿sabes? No con el contacto con los actores, con este contacto humano que tenemos desde el proceso de creativo y de montaje. Y ahora que se están presentando ya las condiciones para poder salir, para mantener la sana distancia y los cuidados previos que debemos tener antes de reunirnos y durante las reuniones, pues he podido retomarlo. Entonces, esta temporada que estoy acá, quise aprovecharla, y como dices, y te agradezco mucho la idea, es como sembrar semillitas, ¿sabes? Obviamente no es que yo haya llegado a mover a todas las instituciones o a todas las personas. Yo encontré también aquí la voluntad de mucha gente y me uní. Que también yo lo veía, puede ser benéfico o puede ser en contra el hecho de que venga de la Ciudad de México, pero afortunadamente he encontrado muchas muy buenas voluntades. Me sorprendió que pudiera tener alumnos, porque el teatro no está tan arraigado en La Piedad, según yo sé. Entonces, o es muy esporádico. Entonces el hecho de que estén es una muy buena señal, y eso me hace pensar en esa resiliencia social y como ciudad y como comunidad que deben tener, o que debemos tener todos, ¿no? Para alzar las manos y decir queremos un teatro, o no lo tiren, o hay que recuperarlo, ¿no? A lo mejor no hay foros propiamente, así es, pero está la inquietud de los jóvenes. Hay muchos jóvenes que les gusta la idea. Exacto. No tienen ese espacio. Hay por ahí también esfuerzos. La universidad local privada de aquí, la UNIVA, La Piedad, tiene un evento anual, Fononímica, donde los chicos le hacen al teatro también bailando, haciendo lo que quieran, digamos, ¿no? Este también es algo interesante. Tienen su coro y tienen, desde que yo empecé a dar clases ahí, tienen taller de teatro. Es decir, porque los chicos tienen esa inquietud, nada más que luego no hay espacios. Y luego, como dices, la gracia, la virtud del teatro independiente es que no van a esperar a que haya un buen teatro, un buen auditorio, sino que se monta, y lo han montado con calidad. Así es, sí, lo importante es que llegue el teatro a la gente y que nosotros tengamos un espacio para poder expresarlo. Eso es lo importante. Y sabes que también, Carlos, que no es solo la inquietud de los jóvenes, también la inquietud de los adultos, porque estamos viviendo en unos tiempos muy complicados, muy difíciles por pandemia, ahora con esta cosa de la guerra.
Entonces la gente que no es joven ya ahora está buscando también otras formas de abrir su mente, de cambiar sus conciencias, de acercarse al arte. Entonces a mí me hace mucho ruido, por decirlo de una forma, el hecho de que también estén otro tipo de círculos sociales que están interesados en el teatro y en las artes en general, no solo en el teatro. Yo hablo desde mi trinchera y siempre hablaré de eso y hablaré de las relaciones que puedo tener con otras artes y con otros artistas. Pero es bien interesante, no solo está dirigido este taller, por ejemplo, para jóvenes, ¿no? Vamos a tener... Por ahí rescaté a una actriz que ya me decía, no, ya estoy muy grande. No, ven, ¿no? Vamos a tener una lectura muy interesante con personas que no precisamente son jóvenes aquí en La Piedad, pero la vamos a presentar ahí en SEARTE. Entonces es eso, creo que la invitación siempre va a ser acercarse al arte cualquier edad, a cualquier momento y poder hacerlo. Ahora, con las lecturas dramatizadas, yo empecé a presentarlas en el mes de noviembre del año pasado. Fue como un experimento para ver qué tal funcionaba. Pero al ser una lectura dramatizada donde todo lo interpretamos con la voz, hay un grupo de personas que me interesa en especial, que son las personas invidentes. Entonces tuvimos la oportunidad justo con Tania, que ella hizo toda la labor para buscarlos, porque en ese entonces todavía estaba cerrado el DIF, por ejemplo, de aquí de la ciudad, pero tuvimos contacto con la maestra Lupita, que es invidente y que también es profesora, y tuvimos la experiencia de tener a 3 personas invidentes en una de las lecturas en el mes de noviembre, y fue una experiencia maravillosa. Maravillosa. Finalmente ellos nos decían de qué color estaban vestidos los personajes, las sensaciones, lo que ellos lograron ver. Atreviéndome a hacer el comentario porque son invidentes, pero lo que ellos lograban ver en su mente y en sus emociones por medio de nuestra voz y de nuestras historias por medio del teatro, y fue una experiencia que se retroalimentó con sus comentarios y con sus aplausos. Es verdad que los artistas vivimos del aplauso, porque siempre es un remanso, ¿sabes? Dentro de todo. Y que lo podamos compartir es muy, muy interesante. Entonces, el teatro está abierto para todos, es un teatro vivo, como la música y como la danza. Entonces, por eso es que siempre me ha gustado más hacer las artes escénicas por el contacto con la gente. Creo que el arte viene de la gente, el arte nació de la gente, de la comunidad, de todos. No hay diferencia y no debe haber diferencia. Entonces el arte siempre debe estar cerca de la gente y la gente buscar el arte. Entonces para mí el poder tener estos espacios, que te agradezco nuevamente, es bien importante, porque también es imprescindible que la gente nos diga que quiere. ¿Sabes? De pronto oímos voces que dicen, nosotros producimos cosas que la gente quiere, pero no sabemos realmente. Y me refiero principalmente a algunas televisoras. Sí. Pero la gente también debe decir qué quiere, ¿no? A mí me hubiera gustado que hace 12 años la gente cerrara el Boulevard Lázaro Cárdenas en La Piedad y dijera, no, queremos que lo tiren, ¿no? Hubiera sido maravilloso. Sí. Pero cuando la gente reacciona, y cuando la gente pide, y cuando la gente dice, queremos esto, ahí está la voz. Oye, ¿y sobre qué temas van las lecturas dramatizadas que has tenido o que tienes? Ahorita vamos con 5 obras. Vamos todos los viernes de marzo, el primer viernes de abril, que justamente es 1 de abril. Y es teatro principalmente contemporáneo. Son obras que nos hablan justamente de las emociones humanas, de la hermandad, pero también de otros problemas, por ejemplo, drogadicción, por ejemplo, la violencia, por ejemplo, el suicidio. Viene una sola obra extranjera, es de Chile, y esta obra habla de un personaje que es ficticio, sin embargo tiene muchos tintes históricos. Se llama Negra, la enfermera del general, y es la enfermera que cuidaba al general Pinochet.
Entonces es una historia que se antoja muy interesante, se la vamos a presentar. Tengo otros autores que son nacionales, de la Ciudad de México, de Mazatlán, Sinaloa, de Abasolo, aquí en Guanajuato. Entonces habla de diferentes situaciones, justamente como es la resiliencia, de esas situaciones complejas, de esas situaciones que a veces nos rebasan en lo emocional y que tenemos que hacer uso de nuestra firmeza como seres humanos y como personas para salir adelante y para poder adecuarnos a la situación. Entonces hay una obra que habla de la relación que se tiene justamente con el teatro, pero dentro de una cárcel, de un sistema penitenciario. Viene una obra donde hay 3 hermanos que lo único que los une es el amor y la pérdida de su padre, y se encuentran en un lugar donde no saben qué va a suceder y solo uno de ellos va a salir de ese lugar. Viene otra obra que se llama La Bala. Esta obra habla de 2 chicos que tienen cierta relación, aunque no se conocen, y de pronto se encuentran en una situación compleja, en un asalto dentro de un transporte público. Pues bueno, son temas contemporáneos. Me gusta mucho trabajar con contemporáneos. Me gusta trabajar con el teatro que se está haciendo nacional. No podemos negar, siempre el arte no debe tener fronteras, ni municipales, ni estatales, ni nacionales. Tú eliges entonces las lecturas. Sí. ¿Y por qué elegiste la de la enfermera de Augusto Pinochet? Me gusta mucho. Ya la he presentado en lectura hace, que será unos 4 o 5 años. Y es un texto que me agrada mucho por la intensidad del personaje, de los personajes, de la historia, de la dramaturgia, vaya, no la referencia que tenemos histórica sobre el hecho de este general en Chile. Pero son personajes muy intensos, son personajes que dentro de esa intensidad son divertidos. Son personajes intensos, en general es una persona que regresa a Chile, a su pueblo natal, después de estar exiliada en Europa, después de que el general muere, después de que él la estuvo cuidando, ella lo estuvo cuidando, y regresa, y ese regresar a tus orígenes, ese regresar a tu lugar de nacimiento, a encontrar o a desencontrar. Porque el tiempo pasa y las cosas suceden, y cuando tú llegas, y si estás abstraído en otra vida y llegas a tu origen, siempre va a haber cambios, siempre va a haber cosas que ya no estén y otras que estén nuevas. Entonces, en ese viaje que hace este personaje, resulta muy divertido, un personaje muy rico. ¿Son monólogos básicamente cada lectura? No. Los que están participando son los alumnos del taller. La mayoría son pocos personajes, porque cuando inicié el taller éramos poquitos, pero se han ido uniendo. Ahorita ya somos cerca de 12 personas que estamos en el taller de teatro y lecturas. Entonces hemos estado haciendo los ensayos de las lecturas. Algunos tienen 3 personajes, la mayoría son 3, ahorita que estoy pensando. Hay una obra que son 6. Entonces no son monólogos, y generalmente yo no participo. Puedo hacerlo como actor, leyendo junto a ellos. Dentro del análisis de texto, en un texto dramático existen las acotaciones, que son notas del dramaturgo que te van orientando hacia emociones, hacia lugares, hacia situaciones especiales o específicas, hacia movimientos en escena. Son acotaciones que se leen, y finalmente, al hacer una lectura, como no es un montaje, generalmente algunas acotaciones van dirigidas al montaje, al cómo hacerlo, como propuesta del dramaturgo. Sin embargo, siempre la visión del director al momento de montarla, pues bueno, se puede modificar. Y al momento de hacer una lectura es importante que esas acotaciones, esas notas se lean. ¿Por qué? Porque
porque tenemos que darle todos los elementos necesarios al público para que accionen su imaginación y puedan ellos empezar a generar esa historia en sus mentes con nuestras voces. Entonces generalmente dejo a mis actores que estén leyendo personajes y yo leo acotaciones. Yo les voy marcando algunas pautas. ¿Tú les das entonces técnicas de actuación? Sí. ¿Y también los dejas que sean libres, digamos, en cómo quieren interpretar? ¿O si es como tú lo tienes enfocado? No, soy muy lúdico en el momento de impartir el taller y de impartir la dirección. Soy muy lúdico. Lo que quiero no es que hagan lo que yo les estoy diciendo, lo que quiero es que lo descubran. Para que puedan entender el personaje, puedan apreciar el personaje, puedan querer al personaje y lo puedan interpretar. Si hay una, vaya, en este caso es un poquito más estricto porque estamos leyendo. Es hacer una lectura lo más apegado al texto que sea. Pero en un montaje sí puedo dejar que fluya un poco más el actor. Para mí es un ente creativo, no es solo un medio para el que tenemos los directores para poder montar una obra, sino también son entes creativos que también proponen, que también descubren, y eso es lo que yo propicio, que ellos lo hagan. Al final tenemos que cuidar tal vez una línea o tener muy claro el tono en el que vamos a hacer el montaje, y entonces tal vez sí al final la última palabra la tiene el director, pero no de una forma irrumpida o implantada. Oye, y sácame de una duda, ya que Dime. te tengo aquí. El actor, entre otras técnicas, sabe colocar la voz, digamos, porque Sí. ves a un actor echándose 2 horas de diálogo, de lectura, digamos, bueno, no sé si 2 horas, 1 hora quizá 40 minutos, y el tono de voz se mantiene, no se lastima la garganta. Entonces hay un truco en ello, ¿verdad? Pues más que truco es práctica, hay herramientas para poder usar la voz, y obviamente la voz funciona sí con nuestras cuerdas vocales, pero también con la respiración. Entonces debemos tener mucho ejercicio escénico en cuanto al manejo de la respiración, a respirar correctamente, a proyectar tu voz, a poder utilizarla, por eso es que la interpretación no es una lectura plana. Tenemos que hacer una lectura que sea interpretativa, en donde tú puedas usar tu voz con tonos altos, tonos bajos, des una intención. Incluso podemos llegar a usar onomatopeyas dentro de la misma lectura para que el público vaya captando la historia. Entonces sí hay un proceso en el que se trabaja la voz. Tienes que cuidar mucho tu respiración. A veces en escena no tenemos la posibilidad de estar tomando agua, por ejemplo. Aquí sí es un poco más flexible, estamos leyendo, ¿no? Entonces podemos tener un vasito de agua a un lado para que no se nos reseque la voz, pero sí hay un trabajo deben de cuidarse, ¿no? Por ejemplo, mañana tengo taller, damos función el viernes. ¿Qué les voy a recomendar a los actores? Que duerman bien. Deben dormir, no se pueden desvelar, deben alimentarse bien, no llenarse, deben de hacer sus ejercicios de respiración y ejercicios de voz, ejercicios de dicción, porque también es importante que podamos leer correctamente para que el mensaje llegue. Entonces sí es todo un trabajo, es un trabajo maravilloso que se disfruta mucho. Se ve que es muy completo, y entonces de pasada vamos a recomendar a los jóvenes, a los niños, que si tienen la inquietud, pues se acerquen a esos talleres. Claro. Y los adultos también. Los adultos, claro. Los adultos también, y las personas de la tercera edad también. No dudo que haya personas de todas las edades. De todas las que edades. siempre han tenido la inquietud y dicen, a mí me gustaría. Claro. Pues es el momento. Mira, he escuchado voces aquí en La Piedad que me han dicho, es que a mí me hubiera gustado, pero pues ya estoy grande. O a mí alguien me dijo que no podía, o alguien me dijo que no la iba a hacer. Y como que dicen, me agüito y ya. Y ya no lo hice, ¿sabes? Entonces es el momento ahora. Es el momento de retomarlo, de hacerlo. Sí. Oye, en esto de agüitarse, un comentario que también me viene. Sí. A ver si tú tienes una explicación a esto.
que además se enfrenta el actor a esto. Estuve hace 15 días en una puesta en escena, también teatro independiente, y solo estuve yo, digamos. Y así dieron la obra, hicieron el llamado y se sentó junto a mí la directora y aprovecharon para tomar una sesión de fotografías. Pero eso, bueno, ¿por qué? ¿Por qué de repente puede estar vacío un foro y cuál es cómo lo percibe, cómo lo asimila el actor? Es muy fuerte porque siempre esperamos que lo que hemos trabajado por tanto tiempo podamos presentarlo, pero sí hay ocasiones en el que el público no llega. No sé si fue falta de interés, si ha sido una falta de producción, de difusión, por ejemplo, de no encontrar espacios, pero a veces se tiene el espacio, a veces se tiene todos los medios de difusión para hacer una obra de teatro y para hacer llegar el conocimiento de qué va a suceder, y el público no llega. ¿Por qué? Es una cosa que a veces no nos explicamos, pero mientras haya una persona en el foro, una persona en el teatro, la función tiene que darse. La función tiene que darse, porque va más allá del pago de una entrada, del percibir un sueldo. Por eso los artistas independientes sí buscamos que nuestro trabajo sea remunerado. Sin embargo, si hay una sola persona en foro, se da la función. Jamás se va a cancelar estando el público en teatro. Nunca se debe cancelar. Y en ese caso, pues bueno, la directora tuvo a bien aprovechar la función para tomar fotografías, que finalmente te va a funcionar para poder hacer difusión. Entonces, lo que tenemos justamente los teatreros, y nos decimos teatreros o teatristas, los que estamos en el medio independiente, es justamente esa resiliencia de poder adecuarnos, ¿no? Siempre el hecho de dar una función frente a un teatro o a un foro lleno es muy enriquecedor, porque la energía de las personas se siente, pero si estamos solos y hay una persona, se entrega el trabajo, las emociones y toda tu energía en escena para dar una gran función. Siempre tiene que ser una gran función. ¿Hay alguna obra que tú hayas escrito? Escrito, no hice. La última que hice antes de pandemia fue una adaptación de una novela que tuve a bien ser amigo del autor, de Roberto Rueda Monreal, y es una adaptación que hice específicamente para un foro, porque este foro es en la Ciudad de México, un foro independiente, Contigo América se llama. Es un foro que puedes aprovechar un tapanco. Entonces, si tú estás como público, puedes ver el escenario, pero tiene un fondo y tiene un tapanco. Entonces, tenemos como 3 niveles, ¿sabes? El escénico, el que está atrás de la escena y el que estaba arriba. Entonces, esa obra, esa novela la adapté a teatro justamente para ese foro, porque me gustaba de la disposición de la escena. Y aparte la historia habla de 5 niños en situación de calle y justamente vivían en una cloaca. Entonces su vida era debajo de la ciudad, ¿sabes? Ellos vivían dentro de una coladera, de una cloaca. Entonces el hecho de tener estos niveles escénicos físicos en el foro, pues, se acoplaba perfectamente para esto. Entonces pudimos hacer esta cosa. Sí hay algunas cosas que he escrito, no las he todavía sacado como a la luz, porque tengo a mis mentores en dramaturgia. Entonces todavía estoy como en ese proceso de escribir algunas cosas. Lo que sí he hecho son adaptaciones, tanto de novela como cuento, como algunas cosas. En algún taller de dramaturgia, uno de los ejercicios era tomar de las noticias de la televisión alguna historia que nos impactara y de esa historia escribir. Tanto dramaturgia para teatro como guión para cine. Entonces son ejercicios bien interesantes. Oye, Luis, nos quedan 5 minutos para terminar, ya para ir cerrando el programa. Yo veo que este asunto del teatro y la tarea que tú haces como con los talleres, buscando actores, sí, pues estos chicos se emocionan
Y no solo eso, si además dan la obra, la muestran, y si las personas que lo ven se van con un sentimiento, el que sea, pero se van porque le movieron el tapete emocionalmente, hicieron algo muy importante, que es precisamente llegar a la sensibilidad de las personas. Y eso yo estoy convencido de que es lo que hace que se genere cohesión social, y ese es un punto importante. Así es. En toda actividad, yo te digo que me dedico a los municipios, tú al teatro, pero ambas y otras actividades, si llegamos a generar cohesión social, esa es la base para la empatía, y esa es la base para de veras construir mejores sociedades. Estamos, como dices, en estos momentos de guerra, lejos de aquí, pero no nos deja de llamar la atención y de preocupar. Tiene que ver con empatía. No sé si hay buenos, si hay malos, pero la empatía es la que nos va a rescatar como sociedad. A veces yo soy muy pesimista de la modernidad, ¿sí?, del ser humano. Soy un ser pragmático. Veo, por ejemplo, que Rusia lo que está haciendo es defenderse, pero no por eso es dejar de preocuparse por el dolor en este caso, de los ciudadanos ucranianos, de las familias ucranianas que ya se están desplazando. No dejo de ver que a fin de cuentas es un asunto entre imperio y colonias, digamos. Estados Unidos haría exactamente lo mismo si el asunto fuera con México, digamos, ¿no? Uh-huh. Si México fuera el que quisiera entrar al Pacto de Varsovia y con el bloque socialista en el momento, claro, que era bloque socialista, Estados Unidos hubiera hecho exactamente lo mismo, como lo intentó con Cuba, lo ha intentado con Cuba, con todos los golpes de Estado que ha hecho en Centroamérica y América del Sur. Vamos, es un asunto que así se comportan los imperios, digamos, ¿no? Y a todo esto, el hombre común, digamos, la sociedad común, el grueso de la sociedad, desde luego tiene que manifestarse en contra de estas cosas, porque a fin de cuentas tiene que ver con esa empatía que tenemos con la gente, y eso es lo que nos puede rescatar, digamos. Sí. Y esas es las tareas que nos tocan, y en particular a personas como tú, a través de su actividad, particularmente teatro. Y te digo, si tus actores, si la Escuela de Artes, si Artes, y todos juntos hacen que unas personas que fueron a ver la puesta en escena se vayan emocionadas, ya es algo muy importante. Sí, es bien importante, y es una responsabilidad que tenemos los que nos dedicamos al arte también. En específico en temas importantes en el teatro, porque el teatro también es diversión. El teatro también puedes pasarte un momento agradable. El teatro no necesariamente debe de dar un mensaje, ¿sabes? Puedes solamente entretener, y está bien, porque al ser entretenido, al que tú puedas ir a ver una obra de teatro y rías y te olvides de lo que estamos viviendo en el mundo, ya cambia tu conciencia, ya cambia tu emoción. Entonces, el teatro y el arte no tiene una obligación de comunicar, pero si vas a comunicar debes ser muy responsable. Entonces, en este ejercicio, por ejemplo, que hacemos después de las lecturas, hay una charla con el público, desde lo más sencillo, el me gustó o no me gustó, hasta la visión que cada una de las personas que nos van a ver pueda tener del personaje o de la historia. Y ahí ya se genera un diálogo, y ahí ya se genera una empatía, porque estamos viendo y ponemos en la mesa una situación ficticia que al final nos va a impactar, porque son emociones que se tienen reales. Y dentro de esa ficción, de esto que hacemos comunidad, en el sentido de los que estamos en escena y los que están en las gradas, es una comunidad, es un momento, es un espacio, es un espacio-tiempo en el que estamos conviviendo, en el que estamos en pro de una actividad artística. Se genera esta comunidad y ya existe la empatía, ya existe la resiliencia. Nosotros no sabemos qué tanto estamos impactando al público, qué está sucediendo en su cabeza, en su emoción. A mí hay momentos en los que estoy leyendo cuando estoy acompañando a mis actores,
y volteo a ver al público y hay personas que están volteadas hacia otro lado, me emociona mucho porque es el momento en el que se está dejando llevar por su imaginación. No es necesario que esté viéndonos, es necesario que vaya con la mente abierta, con las emociones a flor de piel para poder experimentar y tener esta experiencia maravillosa que es el teatro. Entonces, en el momento que veo al público así, creo que digo, vamos bien, vamos bien. No necesito que nos estén viendo, ¿no? Y la charla que tenemos al final no es para que nos digan lo hicieron bien o lo hicieron mal. Finalmente un comentario así nos enriquece. Más bien los comentarios, yo incito a las personas que lo puedan hacer, es a hablar del tema, hablar de la historia, hablar de los personajes, cómo los percibieron, porque a veces los personajes solo contamos su historia, no los describimos, no sabemos cómo están vestidos, de qué color es su cabello, no sabemos muchos detalles, pero a veces el público sí los imagina. Tal vez dependiendo de su historia o dependiendo de lo que esté viviendo, pero al final de cuentas existe esa comunidad y esa comunión, esa empatía que en ese momento tenemos y hay que aprovecharla. Por eso siempre es bien importante tener esta charla con el público y, como dices, vamos a cambiar conciencias de alguna forma. Aunque sea una obra para divertirse o aunque sea una obra con un tema muy específico como la violencia a las mujeres, o temas, situaciones que a veces no pensamos que podemos tener, ¿no? Por ahí dicen que nadie experimenta en cabeza ajena, y yo creo que deberíamos de reformular este proverbio y que podamos aprovechar la experiencia de los demás para ser mejores. Creo que nos ahorraríamos mucho tiempo y muchas terapias porque creo que sí podemos tener una muy buena experiencia por medio del arte y en este caso por el medio del teatro, que es vivo, que está sucediendo en ese momento. Es muy bonito. Luis, pues gracias. Gracias. Ha sido un gusto tenerte, platicar contigo. Gracias. De esto, de ciertos incluso aspectos que no conocemos del teatro independiente en particular. Así es, sí. Así que gracias, nos ilustra mucho. Yo espero que nos motive a todos los jóvenes, a todas las edades, a todos los mayores de edad, a que exploremos, ¿por qué no? Explórenlo. Esta parte de hacerle al teatro. Exacto, descúbranlo, explórenlo. Y si no lo quieren hacer, por ahí alguna vez alguna persona me decía, es que me gusta la lectura, pero no puedo por tiempos, o de pronto empiezo a leer y me empiezo a dormir, pero si voy a una lectura dramatizada no me duermo, ¿no? Y estoy consumiendo literatura teatral en este caso, pero es un medio también, es un medio para los que no puedan o para los que no se les da tanto la lectura, pues acercarse a este tipo de eventos está bien interesante, ¿no? Porque también los actores no solo leemos teatro, también podemos leer otros tipos de literatura. Pero pues sí, invitados a todos a que exploren, si lo quieren hacer, adelante. Si no les gusta o no les llena, no pasa nada, podemos seguir, ¿no? Pero sí, la invitación siempre es... Y estoy muy agradecido por el espacio, Carlos, conocerte y poder charlar. Gracias por haber estado acá. Gracias. Y como siempre, amigos, gracias a Código Libre, que siempre nos apoyan para esta producción, a Jaime, a Londra, a Felipe, a Gerardo. Gracias a ustedes, desde luego, en primer lugar, por estarnos acompañando. Y ya saben, si tienen la motivación del teatro, vayan. Y bueno, no solo en esta ciudad, cualquier ciudad, sí, seguramente hay un taller de teatro, vayan y explórenlo y quizá encuentren ahí una nueva vocación. Exacto. Gracias y nos vemos la próxima. Código Libre